Cuando alguien es famoso, si algo hace, de una sale noticias. Si compró algo, de una vez le están diciendo que si era bueno. Si se vistió mal, lo califican. Si no hizo, peor. Si lo encontraron mal parqueado, ahí sí que peor. Los famosos siempre andan todos los medios pendientes de ellos. Esos son famosos en el mundo, pero hoy no voy a hablar de los famosos en el mundo. Quiero que escuche lo que le voy a decir porque va a sonar raro el título del mensaje, ¿no? No va a pasar como alguien que interpretó mal el mensaje el jueves y por ahí estaba diciendo algo que no era. Los mensajes quedan grabados. Cuando usted tenga alguna duda de un mensaje, que yo estoy diciendo alguna herejía, busque, verifique si fue herejía o que preciso se distrajo en ese momento. El tema de esta mañana es famoso en el infierno. ¿Cómo? ¿Qué piensa usted? Famoso en el infierno. Le hago una pregunta. ¿Es usted famoso en el infierno? Pilas con lo que me va a contestar. Están que le echan cabeza, déjenlo ahí. ¿Cómo es el tema? Vamos a ver las razones por qué razones se es famoso en el infierno. Y voy a contarles una historia que está en la Biblia ya y lo va listando. Allí el que está en el teclado lo va listando en Hechos capítulo 19, versículo 15. Hechos 19, 15. A este lado es más fresquito que allá. Si quieren saber, los de allá se zancochan, los de aquí medio. Está comprobado. ¿Cómo es? ¿Cómo es el tema en esta mañana? ¿Ya lo encontró? Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Repito. Colóquese de pie y lo lee conmigo, por favor. Colóquese de pie. Yo sé que aplica la calorcita, le da como sueño, como... Léalo conmigo. Pero respondiendo el espíritu, ¿qué? ¿Quién está hablando ahí? Demonio. Dijo lo siguiente ese diablo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dígalo. ¿Qué? Y sé quién es quién. Usted, ¿quiénes son? Hágale la pregunta. ¿Y usted quién es? Repito. A Jesús conozco. ¿Listo? Y sé quién es Pablo. Pero usted, dígame quién es. ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién lo está diciendo? Sí, puede tomar asiento y ahora sí empiece a echarle cabeza a este mensaje a ver cómo es la cosa. ¿Ah? Famoso en el infierno. Y yo quiero que veamos que nosotros, y entro en el contexto, tenemos que entrar en esta historia, en este cuento, y le voy a explicar cuál es. Lo voy a ubicar en el contexto. Resulta que estaba Pablo en Éfeso. Éfeso era una ciudad llena de mucha brujería y espiritismo, pero mucha. Era mucha la brujería. Si usted lee al final, va a encontrar que cogieron montones, pero cantidades y los quemaron de brujería, de solo brujería y hechicería. Montones, montones. Cantidad.
Escucho celulares, gracias, porfa. Y entonces, resulta que Pablo está en Éfeso y dice que era tanta la presencia de Dios sobre la vida de Pablo, la unción de Dios, que Pablo oraba por los enfermos y se sanaban, y que aún la ropa de Pablo, las ropa de Pablo ministraba a las personas. Era tanta la unción que la ropa se untaba de la presencia y la gente tocaba a Pablo y la ropa al tocarla se sanaban. Y dice que aún llevaban pañuelos para orar por los enfermos y se sanaban. Y aparecen y se dan cuenta unos personajes, unos hermanos llamados los hijos de Xeba, de que eso como que eso funciona. Ellos tienen una característica, y es que son exorcistas, no es liberación, exorcismo. Y son personas que mezclan la brujería, mezclan las cosas cristianas. No sé si ha visto que usted ha ido a lugares de espiritismo donde ve Biblia abierta. No, espero que no haya visto, ¿no? Sí ha escuchado, ¿no? Que hay lugares donde está la Biblia y la gente dice, ahí está la Biblia y ahí está la cruz y ahí está una imagen. Sí la han contado, y eso es de Dios. ¿Sí lo ha escuchado? Es que eso es de Dios. ¿Y por qué? Porque es que ahí tienen la Biblia. Y resulta que son ese tipo de personas que mezclan esas cosas ocultas con cosas que utilizamos en el cristianismo. Y entonces a estos les pareció normal decir, pues si a Pablo le funciona, pues a nosotros también nos debe ¿qué? Eso a nosotros nos debe funcionar. Si a Pablo le funciona, ¿de qué? Eso es. Entonces, usted conoce lo que son los famosos rezos, ¿ha escuchado eso? Entonces lo que hicieron estos hermanos, 7 hermanos, lo que hicieron fue algo, y dijeron, hagamos lo mismo con fulano de tal que está endemoniado. Y es ahí donde empiezan a ministrar. ¿Y qué pasa cuando empiezan a orar por ese endemoniado? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en ese momento? Es cuando el mismo endemoniado que le dice, yo conozco a quién. ¿A quién más conocía el demonio? Pero ¿a quién no conocía? ¿A quiénes? A esta gente. Famoso en el infierno. Y quiero empezar por el primero. Quiero empezar por el más importante. El demonio tuvo que reconocer y decir, Jesús es famoso. Lo conocemos porque Él es un peligro en el infierno. ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo ha sido un peligro para el infierno? El peligro más grande que ha existido para el infierno se llama Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Por varias razones. Si usted lee la Biblia, dice que el Hijo de Dios vino a deshacer las obras de ¿quién? ¿Cuántos lo creen? ¿Vino a deshacer qué? Dice que como Jesús andaba ungido por el Espíritu Santo, sanando a los enfermos y liberando a todos los oprimidos. ¿Por quién? A todos los oprimidos, ¿por quién? ¿Por quién? Cuando estuvo en la tierra, los mismos demonios decían, ¿a qué vienes? ¿A atormentarnos? ¿A atormentarnos? Otros le dijeron, ¿qué tienes contra nosotros, Hijo del Altísimo? Quiere decir, la sola presencia de Cristo los atormentaba. Las atormentaba, era un tormento saber que la presencia de Cristo estaba ahí. Era un peligro, dice, a Jesús conocemos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús es famoso en el infierno? Es conocido porque Él es un peligro en el aspecto de que, dice la Biblia, que despojó públicamente a toda, en la cruz del Calvario, despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente. Es un peligro porque en su nombre, hasta el día de hoy, usted y yo seguimos ministrando y todavía está haciendo y causando efectos sobre el infierno. ¿Cuánto lo creen? Y los diablos o los demonios, como se llame, lo saben, lo reconocen, dicen, con este no nos podemos meter. Con él, ¿sabe qué? A metros no, a kilómetros. Con Jesús a kilómetros. Con Jesús a kilómetros. Y ese texto a mí me deja muy claro. Mira, el Señor Jesús, los mismos demonios quisieron hacerle daño. Antes de nacer, cuando estaba naciendo, hubo un edicto para querer acabar con ¿quién?
de Herodes. Cuando empezó su ministerio, dice que en Nazaret lo quisieron botar por un despeñadero, sino que se les escapó. ¿Sí o no? ¿Lo ha leído? Le van a botar por un despeñadero. Cuando estuvo en el ministerio, muchas veces, ¿qué no trataron de hacerle? Por último dice que el enemigo quiso detener el ministerio de Jesús, presentándole las tentaciones, diciéndole, como no lo pudo atacar a matarlo, como no pudo botarlo por un despeñadero, se le presenta a través de una tentación. Y le dice, si no lo acabo por este lado, lo acabo por el otro. Alguien decía que cuando el enemigo no puede acabarlo con usted, lo mantendrá ocupado para que no tenga tiempo para meterse con él. Y dice que el Señor Jesús con la palabra escrito está 3 veces, escrito está no solo de pan, escrito está no solo al Señor tu Dios, escrito está. Y dice que le dejó por un tiempo. ¿Sí lo ha leído? Por un tiempo. Y empezó nuevamente, pero Jesús era un peligro. ¿Para quién? Para el infierno. Era un peligro. Y sigue siendo, ¿qué? Un peligro. Se aparece, utiliza a alguien cercano a Judas. Dice, y el diablo se metió en el corazón de ¿quién? De Judas. Como quien dice, pero no solamente en Judas. Empezando el ministerio, también utiliza a un siervo de Dios. Que el mismo Señor Jesús tiene que pararse y mirar los ojos y decirle, apártate de mí, Satanás. ¿A quién le dijo eso? Como quien dice, escúcheme, es famoso en el infierno. Lo primero que usted necesita es tener aquel que es un peligro para el infierno. Tener aquel que todo lo puede. Tener aquel que le dijo a la tormenta, calla, enmudece. Alguien dijo que había un ataque espiritual, porque ¿quién le habla hacia una tormenta ahí? Quien le dijo a los demonios fuera, no se puso a orar, dio órdenes, porque era y es el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, hecho hombre, Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que usted puede ser un peligro? Y es un peligro en el momento que recibe a Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Desde el momento en que usted dice, para mí tengo a Cristo, y usted empieza a hacer una amenaza. Por eso el enemigo no lo va a querer, ni lo que el infierno no lo quieren a usted. ¿Cuántos creen que es así? Por eso usted y yo, siempre cuando yo tengo ataques y siento cosas, empiezo en mi mente a decir, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y lo empiezo a decir, mayor es, y lo empiezo y lo repito, y parezco, dijo alguien, hasta que al fin se vuelve rema, que decir, hasta que al fin lo siento que sí, el que está en mí es poderoso y venció al enemigo y lo seguirá venciendo. Y hoy está en mi vida, y es Cristo Jesús. ¿Cuántos se sienten felices de tener a Cristo Jesús? De ser sus hijos, de ser sus hijos, de servirle, de amarle. A Jesús conozco. A Jesús conozco. Conozco. ¡Qué rico! Que usted puede decir, ya, ¿sabe qué está viendo el enemigo? Como dijo Pablo, ya no vivo yo. ¿A quién están viendo? ¿A quién ven los enemigos? El diablo, ¿a quién ve? ¿A quién ve cuando lo está viendo a usted? ¿A quién ve? La pregunta. Ya no vivo yo, sino ¿qué? Y lo que ahora vivo. ¿Cuántos hoy se sienten convencidos que la seguridad más grande que tiene usted como cristiano es la presencia de Cristo sobre su corazón, en su corazón? ¿Cuántos los creen? ¿Cuántos están convencidos? Ahora, ¿cuántos lo viven? Porque hay muchos que lo saben, pero no lo viven. Y andan buscando 1000 contras. Siempre le he dicho a la iglesia, la contra más grande que tiene el ser humano, el cristiano, el Hijo de Dios, es la presencia de Cristo. Pare de contar. De ahí en adelante ya se está metiendo. ¿Famoso? ¿Dónde? Usted es famoso en el infierno. A veces hablan de usted allá. Dicen, no,
ese tipo, mire, yo no me le puedo meter porque es que ese anda metido con el Señor. Dice, no se suelta un segundo y aprovechemos el papayazo cuando se suelte. Ahí sí caigámosle. Pero no se suelta. ¿Cómo hacemos? Imagino que dirán, pero ¿qué le hacemos? ¿Qué trampita le ponemos para que se suelte por ahí un día y se pegue su medio carrera? Y ahí sí le caemos con todas y ese ya es nuestro. Créame. ¿Cuántos vieron anoche? No, imagino que no. Anoche hubo un documental en History Channel, que yo estaba esperando para verlo, sobre la guerra paranormal que se está viviendo en Colombia. Me gustó una parte y después lo apagué porque ya se fueron al otro extremo, pero interesante. La primera parte me pareció interesante. Y tiene que ver cómo sacaban como todos los cabecillas de la FARC y decían, ¿cómo es que esta gente, siendo ateos, lo decía quien hizo todo el documental, siendo comunistas, leninistas, que no creen en Dios ni creen en nada, cómo es que todos los jefes de la FARC terminaron y mostraban cada uno cómo tuvo, por ejemplo, de Raúl Márquez, cómo tuvo 3 brujas que las llevaba todo el tiempo con él, protegiéndolo, supuestamente. Y cada personaje de la FARC y de cada guerrilla lo empezaron a mostrar cómo ellos andaban con brujo de cabecera. Y se sorprendían los mismos periodistas en el mismo documental diciendo, ¿cómo es que esta gente tan pila, tan intelectual, pero todos con brujo a la cabecera? Y mostraban la guerra espiritual tan tremenda que se vive dentro de ese contexto. Y yo decía, Dios amado, nosotros tenemos que entender que lo que está pasando aún con todo este contexto tiene que ver en la parte espiritual. Lo que está pasando con la FARC no es simplemente política. Aquí hay algo espiritual detrás de todo eso. Usted vio el documento y analiza todo, cómo fue que los bombardearon y cómo hicieron. Y cuentan todo, están contando toda la historia de la brujería que hacían toda esta gente. Para desaparecerse, para que no los mataran, para blindarlos. Pero decían, llegaban al final del documental diciendo, ¿pero qué pasó? Si al fin terminaron muertos. Dicen, ¿las contras no fueron suficientes? Decían así. Yo decía, Señor, tenemos aquel que es poderoso, que estará siempre con nosotros y que es la garantía suya día y noche de que realmente el Señor va a proteger a aquellos que andamos con Él y confiamos solamente en Cristo Jesús. La gente tratará de hacer eso, pero al final el enemigo no los puede proteger todo el tiempo. ¿Cuántos creen que los que tenemos a Cristo sí somos protegidos todo el tiempo? ¿Tiene esa convicción en su corazón? ¿La tiene? Famoso en el infierno. ¿Quién es famoso en el infierno? ¿A Jesús qué? Y si usted tiene a Cristo y Cristo vive en usted, usted también en este momento debe ser ¿qué? ¿En dónde? Porque era un peligro. La primera razón, Jesús es famoso porque es ¿qué? Un peligro. Yo espero que usted y yo también empecemos a ser un peligro para el infierno. La segunda razón, a Jesús conozco. ¿Y qué más dice? Y sé, y estoy convencido. ¿Quién es qué? ¿Quién es qué? Yo a Jesús lo conozco y le tenemos un respeto. Es que ni lo mencionamos porque ya nos da susto, dijo el diablo. ¿Ah? Y a Pablo, y yo sé quién es Pablo, y con él, mire, sabe que lo vemos y salimos corriendo. Y la pregunta, ¿qué conocían de Pablo? Que el mismo demonio lo confiesa, lo proclama y lo dice. Yo sé quién es, y con ellos no me meto. Y si lo metemos es para estorbarles el camino, pero qué decir, con ellos no podemos como tal, pero les estamos haciendo el rato, dañándoles el rato. Porque sí se van a meter para dañar el rato, pero no los pueden derribar.
¿Quién es Pablo? Y si usted empieza a analizar, desde el primer día que Pablo llegó a los pies de Cristo, las palabras más importantes que dijo Pablo: ¿quién eres?, le dijo el Señor. Y la segunda pregunta, y él dijo: yo soy Jesús el Cristo, Jesús viviente. Y la segunda palabra que le preguntó el Señor, Pablo al Señor: ¿qué quieres que haga? Y Pablo la cogió de una. Pablo de una. ¿Qué quieres que quede? Si tú eres Jesús, ¿qué quieres que haga? ¿Qué fue lo que hizo Pablo a partir del momento que Cristo se reveló a su vida? ¿Se qué? Se consagró. Escúcheme, en el infierno la persona va a ser conocida porque vive y anda con Cristo, pero en el infierno va a ser conocidos aquellos que andan consagrados para el Señor, que se consagran para Dios. ¿Cuántos lo creen? Que sus vidas empiezan a ser consagradas para Él, que entienden que la razón de vivir, en primer lugar, es Cristo, que entienden que la razón, su motivación es Cristo, que entienden que su pasión es Cristo, que entienden que su sueño es Cristo, que entienden que todo para ellos gira alrededor de Cristo. Ellos no tienen un plan, un segundo plan, un plan B. Ellos el primer plan, el único que tienen es Cristo, solo Cristo y nada más que quién. Por eso el mismo Pablo dice: por causa de Él lo he dejado ¿qué? Todo. Por causa de Él ya no vivo, quiere decir ya no tengo derechos. Por causa de Cristo renuncié a todo, por causa de Cristo estoy dispuesto a seguir adelante. Como lo conocían, usted va a encontrar que en el camino de Pablo se le levantaron tantos problemas porque no podían tocar el alma de este hombre, pero dijeron: le vamos a estorbar el camino. Y usted va a ver cuántas veces se levantaron y le dieron sus... Pueblo que llegaba a los pocos días que hacían. ¿Cómo lo recibía el pueblo? ¿Qué le daban a Pablo? Unas leñeras. Lo cogían a piedra. Y yo imagino Pablo vuelto nada, se levantaba, se sacudía y dijo: vamos para adelante, porque yo sé a quién me consagré y a quién le estoy sirviendo. Ni estas palizas, ni estas pedradas, ni estas piedras me van a detener. Porque él entendió que para ser reconocido en el infierno, para incomodar el infierno, para darles, en el caso de Pablo, Jesús le fue un peligro, pero Pablo fue un dolor de cabeza para el infierno. Fue un dolor de cabeza. Es más, la Biblia lo relata en el libro de los Hechos, dice: aquí van los que aquí están, llegaron los que están trastornando el mundo. Le hago una pregunta. Puede ser, con el respeto más grande, que usted sea famoso en esta iglesia o sea famoso en el pueblo, pero le hago una pregunta: ¿usted está siendo famoso? ¿Está siendo respetado en el infierno? Le hago una pregunta. Eso no es, como dijo alguien, aquí pasó. Me acuerdo tanto una noche que me tocó irme para el campo. Y entonces llegó estaban unos muchachos aquí en un ensayo, en una cosa, y les llegó una endemoniada. Se la trajeron y no había más sino ellos, unos líderes de alabanza acá, muchachos de alabanza. Yo me quedé en el campo y al otro día cuando llegué, la vecina me dijo: ¿qué fue lo que pasó anoche? No fueron ni los de la iglesia, me dijeron: ¿qué fue lo que pasó anoche? Le dije: ¿por qué, vecina? Eso se escuchaba una cosa terrible, eso gritaban, eso allá aullaban. Pero en la iglesia anoche, tan raro, déjeme averiguo porque yo anoche no estuve. Y después le comento, vecina. Bueno, me fui a averiguar. Cuénteme qué pasó anoche que yo no estoy enterado. Pues me dije: no, pastor, lo que sé es que trajeron una endemoniada. Y entonces, nosotros no sabíamos qué hacer. Y pues, como no sabíamos, hemos visto a Enrique Gómez, hemos visto a Julano, pues empezamos a hacer, dijo uno de ellos, empezamos a hacer lo que ellos hacen. Y eso gritaba, porque a mí me contaba, yo dije: ¿pero por qué la gritería? ¿Era la endemoniada? No, los de la gritería eran los de alabanza. Eso gritaban, zapateaban, que no, eso se escuchaban unos berridos, pero echando fuera al demonio.
Era echando fuera al demonio. Y le dije, ¿qué pasó? Dijo, nada, después nos dio miedo. Ay, Dios del cielo. Me reía y decía, de verdad que sí, uno tiene que empezar a ser reconocido en el infierno. Como quien dice, llegó Julano y aquí la cosa es otro cuento. En serio. Yo les he contado a ustedes, ¿sí no les conté o no? Sí, aquí digo, predico 5 veces en la semana en diferentes lugares. Aquí hubo un caso, sí, se lo he contado, pero lo voy a contar a los que no lo saben. Aquí hubo un caso de una liberación muy fuerte, cuando estaba el pastor Alcides. Y me acuerdo tanto que yo estaba empezando hasta ahora. Estaba empezando en el Evangelio. Cuando yo llegué ahí a la puerta, hay una puerta pequeña, salieron unos líderes y me dijeron, Carlos, no vaya a entrar. Y dije, ¿pero por qué? ¡No entre! Me dijo, porque imagínese que llegó un endemoniado y nos pusimos a ayudar al pastor, a hacer liberación al pastor Alcides. Y le dije, ¿qué pasó? Digo, pues imagine que empezamos a reaprender y a atar, y cuando empezamos a dar cuenta, ese demonio se nos levanta y nos dice, ¿y usted qué hace aquí si usted hizo esto? Y empezó, ¿y usted qué hace aquí que mire dónde estuvo ese qué día? Dijo, nos tocó salir uno a uno y dejar al pastor solo, allá ya está solo el pastor con el endemoniado, y nosotros salimos a perdernos porque empezar a sacar todas las cosas de ese demonio, de un espíritu de adivinación ahí, nos desaparecimos, pero dijo, ni entre, yo qué hice, me fui con ellos, de una, dije, para adentro. Mire, yo le hago una pregunta, si hoy pasara lo mismo, ¿cuántos nos quedaríamos aquí? ¿Cuántos? Eso no lo sabe el pastor Alcides, él sabe la parte de allá, pero no sabe de allá. No, Dios lo respaldó, pero a los de ahí, porque yo estaba afuera, él estaba dentro aquí en el otro cuento, él no sabe que salimos corriendo todos los de ahí. Entonces, la pregunta es, que Pablo estremecía donde quiera que llegaba, y cómo, la pregunta es, ¿cómo entonces se es famoso? ¿Qué hacía Pablo? Era consagrado, ¿sí? Pero ¿cuál era su pasión? Lo que hacía que Pablo fuera famoso. ¿Qué era lo que lo apasionaba a Pablo? ¿Qué era lo que hacía en cada lugar donde llegaba? Pero eso, ¿cómo se llama? Predicar. ¿Ganar qué? Para Cristo. Si usted quiere ser famoso, temido y respetado en el infierno, todo aquel que decide proclamar el Evangelio y presentar a Cristo, créame que será respetado en el infierno, porque dirán, esa es la verdadera guerra. La verdadera guerra no es cuando nos paramos a zapatear y el que más grite, como los muchachos que estuvieron esa noche aquí. No, eso créame que el grito no hace nada. Es más, el Señor Jesús y Pablo, le voy a decir, ellos no se pusieron a orar por los endemoniados, ellos dieron órdenes. Lea la Biblia y verá. Se van. Fuera, no más, suéltelo, déjelo. Al infierno, de una. Ellos no pusieron con oreja aquí, dele y dele. No, Señor. La mayor guerra que usted puede hacer, la guerra espiritual más grande que existe, es cuando usted va allí, cuando usted está en el trabajo, cuando usted está en el estudio, donde está, en el lugar donde vaya, y usted empieza a presentar a Cristo Jesús. Esa es la verdadera guerra, porque usted está librando un alma del infierno, la está sacando para llevarla al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Esa es la verdadera guerra. ¿Queremos hacer guerra espiritual? ¿La queremos hacer? ¿Está dispuesto? Porque a veces creemos que guerra es gritar, y no es eso. Y por eso le voy a decir, usted va a ser respetado, ¿dónde? ¿Dónde? Usted le da dolor de cabeza. Pero ¿cómo es más se le da dolor de cabeza? Primero porque Pablo era ¿cómo? Consagrado. ¿Qué más hacía? Apasionado, ¿por qué? ¿Por ganar qué? ¿Por ganar qué? Almas. Era un apasionado. Pablo era un apasionado por la palabra. Donde quiera que iba Pablo, ¿qué hacía? Ganaba almas, pero ¿qué era lo primero que hacía? Donde quiera que iba, predicaba ¿qué?
Evangelio, la palabra siempre, un apasionado por la palabra, llegaba y decía la palabra y dele por aquí, por allá, y siempre fue un apasionado por la palabra, y está comprobado que la armadura de Dios, lo que me da autoridad a mí es la que escrito está, dijo el Señor Jesús. Y Pablo, donde quiera que llegaba, sembraba la palabra, implantaba la palabra. Le dijo a Timoteo, no dejes de predicar, te exhorto, te orgullo a que prediques, a que lo hagas a tiempo y fuera de tiempo, pero hazlo, no te detengas, porque es la única forma de hacer mover los cimientos del mismo infierno. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hemos dicho en esta mañana, famoso, ¿en dónde? Hemos hablado de dos personajes. ¿Cuál es el primero? El más importante. ¿Cuál es? Cristo Jesús. ¿Por qué fue famoso? ¿Era un qué? Peligro para el infierno. Estamos hablando de Pablo. Era conocido en el infierno porque le dio dolores de cabeza. ¿A quién? Al infierno, por tres cosas. Porque se consagró. ¿Por qué más? Era un apasionado por las almas. Pero era un hombre de palabra. ¿Por qué era un hombre entonces? ¿Por qué era Pablo un hombre conocido en el infierno por esto? ¿Puede usted hacer esto? Levantar pantalón y decir, mire, ¿tengo callo? No aquí, sino acá. ¿Tengo callo? ¿Qué era lo que había en Pablo? ¿Qué era? Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacía el poder? Sí, pero ¿qué era lo que había? ¿Un hombre de qué? Él es el que habla orar sin cesar. Oren por mí. Clamen por mí. Dice, y él dice que oraba en el Espíritu y que él gemía, clamaba. Y él es que nos escribe Romanos y nos escribe todo lo que tiene que orar en el Espíritu, orar a todo tiempo y de orar sin cesar, sin parar. Hagamos rogativas, exhortaciones, peticiones delante de Dios. Es el hombre que se levanta y nos enseña cómo orar a nosotros. Por eso era famoso en el infierno. Tercer personaje, famoso en el infierno. Repítalo conmigo. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, cámbielo y colóquenlo en la primera persona singular. Pero, ¿y usted quién es? Le hago una pregunta. ¿Usted es famoso en el infierno? No le digo que si es conocido famoso en la iglesia, no. Que si es famoso en el infierno. ¿Qué se necesita entonces para ser famoso en el infierno? Le hago una pregunta. ¿Por qué lo conocen a usted en el infierno? Allá en La Vega hay una persona que eso nos ha dado un dolor de cabeza terrible. ¿Será que hablarán de usted allá? O más bien se reirán. Ay, miren ese. Uy. Se reirán a veces, dirán, mira ya uno que va allá, pero ese ni para qué lo molestamos, si no necesitamos meternos con él. Si ese nos facilita el trabajo. Le hago una pregunta. ¿Es usted famoso allá? ¿Qué se necesita para ser famoso? ¿Qué cree que se necesita? ¿Saben los demonios acerca de usted? Le hago otra pregunta. ¿Le tienen miedo a usted? ¿Lo ven a usted y le tienen mis respetos? ¿Sí? ¿Sí? Lo que usted está haciendo está produciendo efectos. ¿Qué parece allá colgado? ¿Peligro? ¿Se busca? Que en el infierno aparece peligroso para el infierno. ¿Será que usted cree que aparece allá su nombre así? Le hago esa pregunta, le estoy haciendo preguntas, a ver qué me contesta, conteste usted mismo. ¿Es usted de los que está luchando? ¿Estamos siendo ofensivos, agresivos? ¿Estamos siendo un ejército que avanza o estamos siendo simplemente inofensivos para el infierno? Le hago esa pregunta hoy.
¿Es usted de los que se esconde? Perdóneme lo que le voy a decir. ¿Es usted de los que vive de una fe de segunda mano? ¿Qué es una fe de segunda mano? Una fe de segunda mano es cuando usted vive más de las experiencias del pastor, del ministro, del evangelista, del apóstol, que de las mismas experiencias con el Señor Jesucristo. Eso es una fe de segunda mano. Que usted no puede hablar de usted, decir, ¿sabe qué? Anoche el Señor me despertó y tuvimos una batalla y el Señor me respaldó y tuvimos victoria. ¿Es usted de los que está diciendo eso? Se lo quiero decir. Les contaba, yo hace unos días tuve un sueño feo. Hubo un tiempo que hemos estado en guerra espiritual porque he tenido unos ataques como nunca los había tenido en mi vida espiritual. Y el primer sueño hace un mes que tuve, era un sueño donde yo estaba en un lugar y casi veía como, no sé si era la entrada de la iglesia, pero encima había escorpiones y serpientes por todos lados pegadas. Cuando fui entrando, se aparece un demonio para atacarme y en el aparecerse, su objetivo era matarme. Empiezo y veo al lado a unos hermanos de esta iglesia que están presentes aquí. Y en el sueño los vi, no los estoy diciendo, echando vainas porque fue un sueño, ¿no? Pero en el sueño los vi a esos hermanos y les dije, ayúdenme a orar. Y se quedaron parados mirando solamente y no hacían nada. Y les grité otra vez, ayúdenme a orar. Y no hacían nada. La lucha fue tan brava que estaba siendo real. Tan real es que mi lucha era tratar de poder tocar a mi esposa para que me despertara porque me estaba matando eso. Yo alcancé a botar el brazo y ella se alcanzó a espantar y me cogió. ¿Qué está pasando? No le dije nada, le dije, fue terrible, fue duro lo que me pasó. No le conté nada más. Pero que si la lucha era tan real que esa fue la primera vez porque después me volvió a suceder a la siguiente semana la misma historia. Que sí, pero esas luchas que usted no está soñando, sino que usted las está viviendo en el momento. Y que dije, Dios amado, que si quería que alguien me ayudara en ese momento. Quería que alguien me ayudara. Y les cuento esto, no para producir como que dice qué miedo, qué cosa, pero les estoy contando esto. Porque sí hemos visto últimamente en la iglesia muchos ataques en muchos creyentes en salud, en problemas que han dañado el testimonio, la santidad de la iglesia. Hemos visto ataques en el aspecto, en la iglesia, de situaciones que se han presentado que decimos, Dios, ¿qué está sucediendo? Les decía a un grupo de líderes, les decía, si no nos metemos con Dios, créame que siento que el enemigo está tomando ventaja. Y es así que hemos estado en un tiempo, para algunos ha sido una lucha. Hemos estado en un tiempo de noches, de estar en la noche completa, intercediendo. Todas estas noches hemos estado por grupos. Desde las 6 de la tarde hasta las 6, 8 de la mañana. Un grupo a las 3 de la mañana, otro grupo a la 1 de la mañana. Y hemos empezado a sentir esa fortaleza de Dios. Pero créame, y hablaba ayer con un pastor, le comentaba a un pastor y me decía, están produciendo, vienen cosas buenas, grandes. Y si el enemigo está molestando es porque él sabe que ustedes están siendo un problema para el enemigo. Están siendo un problema. Y yo le decía, hablaba y le comentaba, y en nuestro corazón lo que Dios ha colocado es que tenemos que meternos, no solamente 3 personas, 5 personas. Le estoy hablando a la iglesia para que le quiero decir, iglesia, ¿y usted cuándo se va a meter? Hermano, ¿qué tiene que hacer Dios para que usted se meta realmente y entienda que esto es una guerra? Y que tenemos que librarla ganando almas, que tenemos que librarla pasando tiempos de clamor y aún siendo un obstáculo para toda obra del enemigo en este pueblo. Sé que el enemigo no está contento. Y no va a estar contento porque usted es una amenaza. Y si usted es cristiano, que tiene, cree y vive la libertad en Cristo Jesús. Y si usted es hijo de Dios, que hoy
está consagrado, que tiene como sueño y pasión ganar personas para Cristo, que en su fuego está la palabra y que usted quiere andar en santidad, que siendo una amenaza en este mismo instante para el mismo invierno. La pregunta es, y siempre lo he dicho, ¿por qué cuando nos pedimos que nos metamos un grupo a orar, por qué no aparecen los demás? Y no le digo que tenga que venir a la casa de oración, porque para eso se hizo esa casa. Pero le digo, ¿cuántas de ustedes Dios los ha inquietado estos días a levantarse a orar? Y lo único que han hecho es dar vueltas en el colchón todo el rato, pues diciendo, me pica la cobija, me pica la sábana, le pica el colchón, le pican hasta las pulgas que no tiene, pero le pica. Y usted dice, pasó la noche picado, pero no hizo nada. Es la pregunta que yo le hago a usted. ¿Sabe que alguien me decía, cuando Dios empieza a uno a quitarle el sueño y empieza a incomodar en la misma cama, es porque Dios quiere que usted tenga una cita con Él? Es una cita, porque a veces en el día andamos tan ocupados que Dios nos dice, oye, lo necesito, usted no le pone cuidado por andarle poniendo cuidado a otras cosas. Dice, la única forma de cogerlo es a la medianoche, que ahí no me puede decir que anda ocupado, ¿sí o no? Le hago una pregunta, ¿cuántos de los que están aquí Dios los está inquietando a que tengan una cita con Él en estos días? Por favor, póngale cuidado. Por favor, no sé cómo hacer. Y anoche, créame, anoche pasamos toda la noche sin poder. Yo dormí solamente mañana, le dije, no vengo al culto porque no pude dormir, por lo mismo, porque fue una que llamé a Esperanza, le dije, hasta llamé a uno a las 2 de la mañana, le dije, mire, encárguese en todo, dirá, a las 2 de la mañana llamando a uno a Jason y llamando al otro por allá, a Julio también. Dirán, son corridos a las 2 de la mañana diciendo qué hay que hacer. Pero le dije, no voy al primer servicio. Y preciso en el momento que me levanto a estar intercediendo, estaban las 2 de 2, estaba en ese horario, cuando empiezo y se despierta mi hija gritando, asustada, viendo cosas en el cuarto, terrible. Y gritaba viendo y veía situaciones. Y con esto quiero decirle, no quiero asustarle porque eso no debe producir. ¿Cuántos tenemos a Cristo Jesús? ¿Cuántos tenemos a Cristo Jesús? Bueno, ya es diferente. Entonces por ahí ya está ganada, pero esto hay que pelearla. ¿Cuántos tenemos hoy ese compromiso, esa pasión por las almas, ese amor y ese deseo de agradarlo a Él? Ahí ya estamos ganando la victoria, la batalla. Pero el Señor dice, esto hay que pelearlo y tenemos que levantarnos. Lo digo porque en los grupos donde hemos estado, el mismo sábado, la semana pasada, el sábado a medianoche también, para amanecer el domingo no pude dormir. ¿Y qué me dice? Levantarme porque son citas que Dios me está colocando y esto hay que pelearla. Pero a la misma hora que estaba en esa guerra espiritual, cuando llego el martes al grupo, que es un grupo de nuevos, cuando empieza el uno a decir, pastor, ¿qué sería que el sábado a la medianoche algo me estaba matando? Y llega el otro del grupo, pastor, ¿qué pasó que a la medianoche sentí estas cosas y empecé a ver esto? Y el otro, y dije, Dios del cielo, estaba viendo una guerra espiritual. Y en el grupo donde yo estoy hay gente que la familia estuvo metida en la brujería más brava que usted haya visto, de todo tipo. Y ahí estamos incomodando al infierno y el enemigo sabe que si lo estamos incomodando, tiene. Pero aquí no es, y le he dicho a la iglesia, esto no es pelea de burro amarrado con tigre suelto, esto no es así. Es decir, aquí no es que el enemigo viene y se levanta y acaba, hace y deshace, y usted cierre y aquí decir, Señor, ¿qué hacemos? Esto lo puede decir aquel que no tiene a Cristo. Pero aquellos que tenemos a Cristo, ¿sabe qué está diciéndonos el Señor? Entre más dura se ponga la pelea, más agarrémonos de Él, más dependamos de Él, más confiemos de Él, más metámonos en su presencia, porque la victoria está asegurada. De eso estoy convencido. Y lo que estoy retando a la iglesia, y si le predico este mensaje a la iglesia, diciendo a la iglesia, quiero que usted, si fue lo que yo vi en el sueño, quiero que usted no se quede parado viendo cómo están sucediendo cosas en la iglesia, sino que usted diga, pastor, yo quiero ser parte de ese ejército, que avanza de rodillas, que avanza en oración, que se mete en la presencia de Dios. Porque últimamente estamos cogiendo una costumbre, ¿y sabe cuál es? Oren por mí. Y eso es bueno para aquellos que no conocen el Evangelio, pero para los cristianos,
Usted decir, ¿sabe? Ayúdenme a orar que yo estoy aquí orando. Apóyenme también, que es diferente. Pero cuando usted manda, oren por mí, ahí le mando razón para que oren por mí. Y yo le he dicho, y vuelvo a repetirlo y espero que no lo malinterprete. No vamos a orar por usted. Porque usted también ya sabe orar y debe meterse con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Debe meterse con nosotros. Y debe decir, cuente, no puedo estar aquí, pero voy a estar en mi casa. Orando, haciendo guerra, respaldando. Trayendo la presencia de Dios, porque yo le decía, no es aquí ponernos a decir, y dele, y peleé contra el aire. Es trayendo la presencia de Dios la que va a hacer que todo esto cambie y realmente veamos bendiciones grandes y veamos que realmente tenemos asegurada la batalla. Yo creo que la tenemos asegurada. Y si no, entonces ya estaría aquí preocupado llorándoles hoy, diciéndoles, hermanos, esto está grave. Cerremos. No le estoy diciendo cerremos, le estoy diciendo, hermanos, esto se puso bueno. Esto se puso bueno. Se puso bueno. Porque usted y yo tenemos que pasar a ser reconocidos, respetados, peligrosos, dar dolor de cabeza. ¿Y qué? Trastornar el mismo invierno. Que digan realmente, en La Vega hay un grupo de personas, de creyentes, que mejor a kilómetros con ellos, no más. Con ellos no me meto. ¿Cuántos quieren estar ahí en ese grupo? ¿Está usted dispuesto a ello? Que estoy sintiendo cosas en la casa. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Le pregunto. Que el ambiente está pesado. ¿Y qué está haciendo con que el ambiente está pesado? Y luego usted no llegó para transformar el lugar y el ambiente. ¿Qué está haciendo? La pregunta en esta noche, en esta mañana. Que mire que es que yo veo que algo entre me jala las uñas, ¿no? Que algo me la jala. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Por lo tanto, quiero decirle en esta tarde, usted, repito el mensaje y el texto, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿y usted quién es? ¿Cuántos quieren decir, yo soy un famoso en el infierno, respetado, que le doy dolor de cabeza, un peligro, y alguien que entendió que esta lucha no es contra sangre y carne? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos entendemos que esto no es contra sangre y carne? Que esto es espiritual. Que no es ponerse de pico a pico y de ir a hacer reclamos y ir a que no. De ir a llorar por allá donde no tiene que llorar. Si tiene que llorar, llore, pero delante de Dios, no a otro lugar. ¿Estamos de acuerdo? No, la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Toda una lucha espiritual. Le hago una pregunta, ¿qué necesita entonces? ¿Qué había en Pablo? Estaba consagrado. Santidad. El Señor Jesús le dijo al pueblo, el Dios Padre le dijo al pueblo de Israel, santificaos mañana. ¿Y qué sucederá? Porque yo haré grandes maravillas entre vosotros. La santidad ante todo. Segundo, las almas. Por causa de las almas, estamos causando trastorno en el infierno. La palabra que se vuelva ese tizón prendido en nuestro corazón. Pero la oración. Le hago una pregunta en esta noche, esta tarde. ¿Con cuántos contamos hoy? ¿Cuántos se quieren unir? ¿Seguro? Colóquese de pie.